El Grupo Intercolegial de Investigación en Ecología Política y el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presentan Buenos días, muchas gracias por su presencia, que realmente pues es lo que impulsa e incentiva estos espacios de reflexión. Realmente partimos de la idea de que la presencia de empresas eólicas es una forma de extractivismo a través de la acumulación por desposesión, ¿no? Y retomando y parafraseando las ideas de David Harvey, ¿no? en su libro muy conocido, El Nuevo Imperialismo, estaríamos hablando de un proceso de mercantilización del aire y también de los rayos solares. Y que obviamente para concretar esos proyectos de energía eólica o energías renovables, pues se requieren de ocupar grandes extensiones de territorio que degradan el hábitat, sobre todo o mayormente durante el periodo de construcción, que en el caso de energías eólicas duran 2 años, un poco más, y que tienen altísimas probabilidades de obstaculizar el ejercicio de otras actividades productivas locales que no son, digamos, intensivas en capital, como lo refiere David Harvey, como puede ser la milpa, la apicultura, la ganadería y también el NGEM. Y yo creo que también hay que añadir que la producción de energía a través de los medios renovables van reproduciendo esta distinción o desigualdad entre centros y periferias. ¿Por qué? Porque realmente la producción de energía eléctrica está pensada para abastecer la demanda de los centros urbanos, de las zonas metropolitanas, y que obviamente la periferia es la que, digamos, la encargada de suministrar esa energía eléctrica. Y que obviamente las zonas no urbanizadas, como la que encontramos en Yucatán, varias extensiones de tierra, pues son los lugares con territorios más disponibles para hacer eso. Entonces, hay una reproducción del centro-periferia en este caso. Bueno, también me es importante decir, ¿no?, que mi inserción en este campo temático pues fue algo fortuito. Estaba a punto de viajar a Mérida cuando me encontré el comisario ejidal de mi pueblo y pues le decidí darle el aventón. Y en el camino pues estuvimos platicando asuntos del ejido y entre esos estaba sobre la llegada de una empresa eólica española, el ECNOR, que pues traía un proyecto de energía eólica y que me comentaba pues no, ya instalaron la torre que mide el viento. Y yo le pregunté, pues bueno, ¿y los ejidatarios conocen de esta instalación de la torre que mide el viento? Me dice, pues no, apenas vamos a realizar la primera asamblea para tratar el asunto y apenas la gente lo va a conocer, pero la torre ya se adelantó, digamos, ya están ganando tiempo. Obviamente, pues mi experiencia un poco de trabajo con Foro para el Desarrollo Sustentable, pues sí hizo que me hiciera mucho ruido esto, ¿no? En el sentido de el asunto de la obligatoriedad de lo previo en todo megaproyecto. Luego, sabiendo lo que estaba ocurriendo en el Istmo, pues ya fue que me llevó a entrometerme en el proceso y que, bueno, pues también la inercia de antropólogo, pues estar de metiche. Y afortunadamente el proyecto no se concretó y en esta exposición que voy a presentar es un panorama de diversas experiencias de los casos que se han dado en Yucatán, donde sí se han firmado contratos de arrendamiento con empresas eólicas. Bueno, sí se cambió de diapositiva, ¿verdad? Bien. Bueno, esta declaración de un funcionario estatal yo creo que sintetiza muy bien la lógica economicista de la política energética en Yucatán.
2 años después de que se aprobó la reforma energética, que la aprobación fue en 2013, o sea, ya 2 años después, 2015, el gobierno de Yucatán ya empezó a hacer sus preparativos para tener el marco normativo que se iba a dar en el estado. Entre octubre de 2015 y enero de 2016 apareció públicamente el Consejo de Energía Renovable de Yucatán, el CERI, que fue creado con ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. De acuerdo con la visión que ellos tenían, el CERI pues era la de regular las acciones que garantizaran el derecho a un medio ambiente sano. En uno de sus comunicados oficiales es muy evidente el objetivo que ellos tenían, o al menos que ellos creen que las energías renovables deben tener. Hablan de desarrollo, hablan de hacer un destino prioritario de inversión, de la eficiencia, competitividad del territorio y de una reindustrialización acelerada y que obviamente todas sean económicamente viables. Estos compromisos fueron evidentes cuando pues, salió la SEDUMA y Canaco Servitur para realizar expoforo ambientales que realmente estaban destinadas a presentar empresas de energías renovables, redes crediticias para ver quién es el interesado, modalidades, facilidades de pago y todo eso, ¿no? Entonces en este momento era indiscutible, ¿no?, la esencia y el enfoque sesgado de la política energética de Yucatán. Obviamente se estaba pues construyendo a los actores aptos, ¿no?, para emprender el cuidado ambiental y que paralelamente pues se estaba constituyendo a los no aptos. Y pues para eso se echó mano de estudios científicos como este del proyecto México Red Más, un estudio que habla de las determinantes de la deforestación en la península y directamente hablan de 3 causantes o 3 determinantes de la deforestación en la península, que es la agricultura, la ganadería y específicamente el método milpero. Y textualmente ellos dicen que tienden a considerar la agricultura migratoria tradicional como la actividad más ecológicamente destructiva. En esa narrativa de desarrollo, pues estaban construyendo pues a los competentes para resolver el problema ambiental y pues también a los causantes o a los enemigos o los responsables del problema ambiental en Yucatán. Hasta ahora, a través de datos públicos del SENACE, de la Comisión Reguladora de Energía, de la Gaceta Ecológica de Semarnat y de prensa local, pues se ha logrado identificar 18 proyectos eólicos que están proyectados para 2021, 11 granjas fotovoltaicas, todas estas pues dispersas en 32 localidades del estado y pues bueno, hay algunas que están en conflicto actualmente, pues ante una resistencia que apenas se va gestando, que se generaron debido a las irregularidades en la firma del contrato de arrendamiento y también en las simulaciones de las consultas públicas, no consultas indígenas que no se han dado para nada, sino solamente consultas públicas, pero que también a consultas públicas a modo y de veras muy poco difundidas, muy cerradas. Bueno, yo creo que el contexto histórico de los pueblos yucatecos nos ayudan a comprender un poco la situación que se está viviendo en las empresas eólicas en los ejidos y pues bueno, algunos de los retos que se pueden ver. Nos enfocamos un poco en el noroeste yucateco, donde mayormente se ubican los parques o los proyectos eólicos y donde en esta región se fue gestando una experiencia histórica muy particular que tal vez muchos conozcamos o muchos hayamos leído a finales del 19, principios del 20, la expansión de latifundios, haciendas enequeneras, que realmente determinó el monocultivo comercial de la exportación del enequén, el oro verde, un generador de riqueza de casi un siglo y que obviamente le permitió ejercer un dominio sobre la población maya rural. También hay otros grupos étnicos que estuvieron bajo ese dominio casi en la mayoría de las ocasiones en condiciones de esclavitud. ¿Y por qué es importante? Porque como dice el historiador Donald Worcester, ¿no?, que la instauración de un monocultivo deriva en la pérdida de una parte de su conocimiento agrícola tradicional y de su respectiva diversidad. Y esto se puede ver, y lo vamos a ver en un testimonio de uno de los comisarios ejidales. Bueno,
Viene el reparto agrario, se mantiene el monocultivo del Enequén, ya no es el hacendado el que arropa a los peones, es el Estado, y que obviamente el mercado de la fibra cae a la segunda mitad del siglo XX. Esto lleva a que en 1991, durante la gestión de Dulce María Sauri, se liquida a los ejidatarios. Eso hace que los ejidos se empobrezcan, se precaricen, se desorganicen, se desactualicen. La mayoría de las localidades que, pues, habíamos dicho, son históricamente enequeneras, dependieron del monocultivo, y obviamente la identidad de los ejidos está determinada a través de esa experiencia histórica. Pueden ver su escudo de armas, su escudo de los ejidos, perdón. Tienen al Enequén como figura central, ¿no?, de cómo ellos se dicen, no, cómo identifican o cómo caracterizan a su comunidad ejidal, ¿no? Bueno, fueron dejados a la deriva económica, y en este contexto es en el que llegan las empresas eólicas. El ingreso por el contrato de arrendamiento de tierras es visto como una oportunidad para salir, aunque un tantito, de esa precariedad ejidal. El excomisario ejidal de Cansacap, quien firmó el contrato con la empresa BH Clean Energy, expresó las condiciones precarias del ejido como una justificación de aceptar el trato que traía la empresa eólica. Y el comisario que le sucedió habla un poco de la misma problemática, pero vemos lo que Worcester habla sobre el monocultivo y la pérdida del conocimiento. Dicen, no sabemos qué otras cosas hacer. Nos dedicamos esto hemos aprendido y no podemos hacer nada más, ¿no? Bueno, acá hay una lámina de la ubicación de los 125 aerogeneradores del proyecto de Cansacap, en el pueblo del que estamos hablando. Y bueno, y pasando a otro caso, yo creo que pero sigue la misma lógica. Los ejidatarios de un pueblo que se llama Sinanchén recuerdan con añoranza el pasado enequenero, consideran que la escasez en el campo los llevó, ellos dicen, a caer en el cuento. Dicen, nos engatusaron, textual dice, nos engatusaron con ese poco dinero. Resultó atractivo, dice, porque hoy es difícil repuntar la productividad agrícola enequenera en esta población. Se sigue trabajando, pero ya no se gana como antes, dice. Ahora, pero ya luego con la difusión de información por medio de prensa local, diversas agrupaciones de la sociedad civil, Foro para el Desarrollo Sustentable, Indignación, Mucho Chimbal y otras más, se ha podido al menos difundir información sobre, digamos, de qué escala o nivel estamos hablando de los megaproyectos eólicos. Y puede parecer un poco malo, pero ellos empezaron a decir, bueno, ¿de cuánto dinero estamos hablando cuando una empresa llega, invierte, cuánto le da la mochada al gobierno y cuánto pues, está invirtiendo y pues nos viene con un ofrecimiento, pues digamos muy insignificante? ¿Apareció una foto de un documento ahorita, no? No. Un mapa. Ah, ya. Bueno. Digamos, hay que decirlo, ¿no? El descontento inicial que hubo entre las comunidades ha sido de índole económica. Consideraron, como les decía, como migajas los porcentajes ofrecidos, que en este caso en Cansacap era 2%, en Quimbilá 1.3% y en otra población también 2%. Ha estado en montos. Esa inquietud obviamente se potencializó, como les mencioné, sobre las formas en cómo los ejidatarios pues sintieron que fueron orillados a firmar el contrato. Los testimonios indican que durante las asambleas las empresas llegaban con kilos de cochinita pibil, compraban panes y refrescos durante la asamblea para la firma del contrato, repartían gorras inmediatamente después de que firmaran el contrato, andaban con las maletas para decir que hay efectivo, para apenas firmes te damos tu primer pago. Entonces, se fue concientizando de estas estrategias, ¿no? Que daban las empresas y decían, pero solo nos dan dando 2%, no 3%. Bueno,
A pesar de que lo digan los contratos, nunca se han confeccionado, digamos, los contratos nunca se confeccionaron junto con las asambleas, aunque digan que las partes acordaron. Realmente no, llegaban con contratos ya preestablecidos, no como se preconfigurados, ya puestos, o ya no solo el machote, ya había que llenar un poco algunos datos y bueno, vamos a firmar, obviamente pues el panecito y el refresco, mediante, y pues en la práctica nunca se realizaban o se confeccionaban los contratos de manera conjunta con la Asamblea Ejidal. Bueno, uno de los liderazgos actuales del ejido sinanchense pues se encuentra en disputa en tribunales agrarios, y uno de los argumentos de la lucha ahora son los derechos indígenas y, digamos, la ausencia de la consulta libre, previa, informada y pública. Aunque siguen pensando, dicen, eso de revocar el contrato, pues sí lo encontramos difícil. A lo mejor lo más plausible es ver que el porcentaje aumente un poquito más, tal vez sea lo más realista. Sinanché firmó su contrato en 2014 y vemos que en este testimonio, creo que sí, puede conocerse un poco la percepción sobre el papel del Estado, ¿no? La subalternización del ejido puede reflejarse en estas palabras de la persona, ¿no? Algo que una antropóloga noruega le llamaría la doctrina de la confianza, creo que es la doctrina de la confianza, o sea, la aceptación de que el Estado tiene el conocimiento legítimo, y a todo aquel que piense que el Estado no sabe, como que tu pensamiento como que no está muy bien, ¿no? Si el Estado dice que todo va bien, pues es que todo va bien, ¿no? Bueno, los ejidos de Sinanché, Cazacap y Quimbilá, yo creo que se puede decir que hay una transición de la toma de conciencia crítica en dos momentos. Puede ser muy discutible, ¿no? También esto que le estoy presentando en la lámina, ¿no? Primero por los beneficios económicos, luego se añade el derecho indígena a través con la herramienta de la consulta libre, previa e informada, y luego se va tomando conciencia del territorio, y del territorio a la preservación de la naturaleza, y se puede ver, por ejemplo, en ejidos donde ya se firmaron el contrato y aún no están del todo descontentos con el contrato y con la empresa eólica, empiezan a cuestionarse, dicen, ¿y es cierto que matan a las aves y a los venados, todo esto de los aerogeneradores? Entonces empiezan a cuestionarse, a hacerse preguntas de este tipo, ¿no? Y aprovechando que está aquí, ¿no?, Enrique Leff, ¿no?, yo creo que uno de los términos que él ha utilizado, ¿no?, ambientalización, que yo creo que se puede ver un poco, ¿no?, sobre todo el sector apicultor y milpero, ha sido el que ha estado impulsando esa transición, ¿no? Obviamente los apicultores pues necesitamos floración para que se produzca miel, los milperos necesitamos territorio porque necesitamos amplitud para realizar nuestra práctica itinerante, y que también lo utilizan como para salir de cacería de los venados, que ha sido una práctica que ayuda a la cohesión dentro de la comunidad, que dicen, bueno, ¿y dónde vamos a ir a cazar? Tienen toda un conocimiento de cómo tantas kilómetros vamos a recorrer, vamos a encerrar, y el viento, o sea, hay todo un conocimiento de cómo ellos se practican y se desenvuelven dentro de su territorio, y que dicen, pues bueno, con los aerogeneradores va a ser muy difícil seguir practicándolo, porque se abre el espacio. Bueno, yo creo que ya va terminando las fases de la presencia de las presas eólicas. Ya se están inaugurando unas en Silán Bravo, otras en Chisimín. Yo creo que en una sociedad rural como la del noroeste yucateco, que ha tenido un trayecto histórico ininterrumpido de subalternización, es lo que hace que haya pocos conflictos hasta ahora ante la llegada de las empresas eólicas. Y obviamente que las empresas eólicas van representando un poco la continuidad del patrón neocolonial. Aceptar contratos leoninos se percibe como la única opción para los campesinos ejidatarios. Dicen, bueno, es imposible ya, como les mencioné, dicen, no sabemos hacer nada más fuera del Enequén, y pues ni modo, si no repunta esto, pues hay que aceptar lo que nos dicen, y aunque sea unos 2% en la mayoría de las comunidades, yo solo estoy acá presentando comunidades que se están empezando a levantar y a concientizar. La mayoría dicen, no,
aunque 2%, pues, ni modo, el Estado. Y muchos piensan que estos proyectos eólicos vienen del Estado, son impulsados, o sea, directamente, es decir, como que es un programa social que te trae la empresa y dicen, pues bueno, te damos 2%. Así lo conciben, o sea, como si fuera un programa social de parte del Estado. Y si el Estado dice que está bien, pues está todo bien, como vimos en el programa. Bueno, yo creo que ya la labor de defender y demostrar las incongruencias de las políticas públicas en materia ambiental y energética no están llegando de manera efectiva a los pueblos vulnerables. Muchas veces la labor de nosotros como activistas y al mismo tiempo también como personas con una educación universitaria, hablar en tecnicismos pues a veces no llega, sobre todo en poblaciones bilingües que realmente pues sí entienden español, pero tampoco un español con tecnicismo, que normalmente es lo que tenemos que utilizar. Entonces hay un gran reto para eso, porque debemos transformar los datos que generamos a través de la academia, pero pues como en datos inteligibles, confiables, y yo creo que también ahí viene la necesidad de ya ejercitar nuestro conocimiento de las lenguas indígenas para poder hacer una labor más efectiva. Muchas gracias.